Semella. En este caso es el de la doctora Aurea López Lamela, que se ha desplazado desde Coruña para leer su discurso. La doctora López Lamela es psiquiatra y escritora y pertenece a Semella desde el mes de noviembre del año 2023. Bueno, en su solicitud para formar parte de nuestra asociación nos decía que quería pertenecer a Semella porque su vocación por la medicina es tan antigua como la que tiene por la literatura y por la escritura. Y yo creo que por eso pues nuestra asociación le va a servir para poder dar a conocer su obra literaria entre todos los médicos escritores que somos nosotros y a desarrollarse también como escritor, aunque lo está haciendo de una forma, la verdad, muy intensa, que tiene ya bastantes libros escritos y mañana además también por la tarde en la Feria del Libro presenta sus libros, ¿verdad? Bueno, pues el acto se va a desarrollar de la siguiente manera. La presentación de nuestra conferenciante la va a hacer la doctora Ana López del Río. A continuación, la doctora López Lamela va a leer su discurso de ingreso que se titula La peste de Albert Camus, valores de los protagonistas y virtudes del médico humanista, que será contestado pues, por nuestro asociado numerario, el doctor Ignacio Torres Jiménez. Así que, bueno, pues no quiero restar más tiempo al acto y cedo la palabra a Ana López del Río, que va a hacer la presentación. Buenas tardes a todos. Es para mí un honor estar hoy frente a todos ustedes para presentar a alguien que no solo es una amiga cercana, sino también una médico excepcional y una verdadera humanista en el sentido más profundo de la palabra. Compañera de trabajo durante más de 30 años, una mujer cuyo intelecto, pasión y dedicación dejará huella en el ámbito académico y literario. Permítame comenzar destacando sus logros académicos. La doctora López Lamela ha dedicado años de arduo trabajo y dedicación a su formación como médico psiquiatra. En un breve resumen de su currículum podemos destacar algunas de las actividades, tanto académicas como literarias. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela. Doctora en Psiquiatría por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en psiquiatría. Ha realizado numerosos cursos de posgrado. Amplia formación en psicología clínica, varios premios de investigación, publicaciones y ponencias en congresos internacionales. Colaboradora en medios de comunicación. Ha publicado 6 novelas negras, la última y más reciente en La carretera vieja, presentada el pasado mes de abril. En la actualidad ejerce como psiquiatra en la sanidad pública, en la Unidad de Salud Mental de Lugo. Conocí a la doctora López Lamela en el ámbito laboral y desde el primer momento su pasión por la psiquiatría y su calidez humana me impresionaron. Como psiquiatra ha demostrado una gran habilidad para comprender, escuchar y ayudar a las personas que enfrentan desafíos emocionales y mentales. Su enfoque centrado en el paciente, su gran empatía y su capacidad para escuchar han ayudado notablemente a su prestigio como psiquiatra. Recuerdo cuando empezó a escribir su primera novela, Nadie sabía, hace ya unos cuantos años. Quedé impresionada. Siempre me ha parecido una tarea súper compleja escribir una novela con todas las capacidades que esto requiere. Curiosidad, atención, creatividad, imaginación, intuición, sensibilidad, disciplina, constancia, además de un dominio del lenguaje y habilidad para transmitir emociones. Capacidad de investigación, observación y, por supuesto, y más importante, el talento. Y nuestra doctora lo tiene. Sus novelas han ido mejorando con los años y les aseguro que la última, En la carretera vieja, mantiene al lector en vilo hasta el final. Cuando pensamos en la figura del médico, a menudo imaginamos a alguien con conocimientos profundos en ciencias médicas y habilidades técnicas sobresalientes. Sin embargo, hoy quiero presentarles a alguien que va más allá de estas expectativas. La doctora López Lamela ha sabido equilibrar dos mundos aparentemente dispares, el de la medicina y el de la literatura. En su faceta como escritora, a través de sus palabras, tiene el poder de transportarnos a mundos desconocidos, de hacernos reflexionar sobre la condición humana y de darnos una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte. Sus novelas son conmovedoras, capturan con habilidad la esencia de la experiencia humana. A través de su escritura nos muestra que la medicina no es solo una ciencia, sino también un arte. La relación entre la psiquiatría y la novela negra es compleja. Ambas exploran la mente humana desde diferentes perspectivas, pero con objetivos similares. Ambas se centran en la explotación de la psicología humana, especialmente en lo que atañe a los aspectos más oscuros y complejos de la mente. La novela negra a menudo presenta personajes con trastornos mentales, traumas o comportamientos antisociales.
lo que permite a esta autora explorar las motivaciones detrás de sus acciones y los efectos de sus experiencias en la salud mental, además de analizar la conducta criminal. Aquí es donde la psiquiatría entra en juego, ya que los personajes, detectives o investigadores, pueden recurrir a conocimientos psiquiátricos para comprender mejor a los sospechosos y sus motivaciones. Muchas novelas negras exploran trastornos mentales como la esquizofrenia, el trastorno de personalidad antisocial o la depresión. La psiquiatría puede proporcionar una base de conocimientos, evaluar la precisión y comprender cómo la enfermedad mental influye en el comportamiento humano. Como mencioné anteriormente, la relación entre la psiquiatría y la novela negra es compleja y multidimensional. Ambas disciplinas se enriquecen mutuamente al explorar la mente humana desde diferentes perspectivas. La combinación de la investigación científica de la psiquiatría y la creatividad literaria de la novela negra ofrece una visión única y fascinante de la condición humana. Lo que distingue a la doctora López Lamela como médico humanista es su capacidad para ver más allá de los síntomas y las enfermedades y para conectar verdaderamente con sus pacientes como seres humanos, siempre dispuesta a brindar apoyo tanto a sus pacientes como a sus amigos. Y de esto último puedo dar fe. Además de ser una muy buena psiquiatra, es una persona muy completa y apasionada. Sus intereses abarcan desde el arte hasta la literatura y su curiosidad insaciable por el mundo que le rodea la convierte en una compañera de conversación fascinante y enriquecedora. Pero más allá de sus logros individuales, lo que hace a la doctora especial es su habilidad para unir estos dos mundos, aparentemente dispares, la medicina y la literatura. Posee una magnífica capacidad para unir estas dos pasiones. Su trabajo académico se entrelaza de manera magistral con su obra literaria, creando un diálogo rico y fecundo en ambos campos. A través de su escritura, la doctora nos demuestra que la literatura y la academia no son esferas separadas, sino más bien facetas de una misma búsqueda de conocimiento y comprensión. También nos enseña que la medicina no es solo una ciencia, sino también un arte, arte de curar, de consolar y de entender. Y a través de su práctica médica nos recuerda que detrás de cada enfermedad hay una historia y que cada vida tiene un valor inmenso y único. Cuando leemos sus novelas, observamos cómo ha sabido capturar las emociones y los desafíos que enfrentamos como seres humanos, brindando consuelo y reflexión a quienes la leen. En resumen, la doctora López Lamela personifica la esencia del médico humanista, alguien que no solo trata enfermedades, sino que también se preocupa por el bienestar integral de sus pacientes. Su capacidad para combinar la psiquiatría y la literatura en un enfoque integrado hacia el cuidado de la salud es verdaderamente inspiradora y digna de reconocimiento. Áurea es una sanadora de almas, una narradora de historias y una amiga querida. Es un honor para mí presentar a esta mujer cuyo amor por la medicina y la literatura ha iluminado nuestras vidas de forma extraordinaria. Muchas gracias. Ahora tú presentas. El- Buenas tardes. Lo primero de todo, darle las gracias a Semella por haberme acogido, porque me ha permitido unir mis dos vocaciones, como bien ha dicho la doctora Carmen Pop, al doctor José Ignacio Torres, porque bueno, lo he escuchado en muchas de las presentaciones que he visto en ella, a Semella, y también, como no, a Ana López del Río, que es una amiga del alma, que además de amiga fue mi colega y que incluso mi psicoterapeuta, porque mis momentos difíciles también. Y también, por supuesto, a todos los asistentes. Estoy encantada de verlos. Me he encontrado de nuevo con caras que hacía tiempo que no veía y caras amigas también.
Entonces voy a empezar. Bien, aunque la unión entre la medicina y la literatura es compleja y no siempre están juntas, sí es común la inclinación a que los médicos puedan escribir poesía, novela o ensayo, la inclinación por la literatura, y seguramente juega en ello un papel importante la necesidad de evasión del sufrimiento diario que acarrea el contacto con la enfermedad y también el acceso tan directo a vidas ajenas que nos ofrecen esas historias que con tanta frecuencia superan la ficción. Ejemplos merecidamente famosos son Anton Chekhov, Pío Baroja, Luis Martín Santos, Arthur Conan Doyle, Alonso Fernández, Lobo Antunes, Oliver Sacks y un largo etcétera. Pero también desde la discreción del día a día, son muchos los médicos que se dedican a escribir casi en secreto, pues desde la humildad del anonimato. Creo que así puedo describir el comienzo de mi vocación literaria, todavía preadolescente. En realidad, mi vocación literaria es casi tan antigua como mi vocación médica. Ya de niña siempre dije que iba a estudiar medicina y después en el bachillerato, yo soy de antes de GB, después en el bachillerato dudé cuando empecé a estudiar literatura, pero al final me decidí y entonces, aunque estaba escribiendo cuentos y poesía, pronto tuve que dejarlo porque estudiar medicina no daba tiempo, no dejaba tiempo para ello. Después me hice psiquiatra y la cotidianidad de la profesión no deja mucho tiempo para escribir más allá de artículos científicos o la tesis doctoral. No fue hasta 2008 y desde entonces que me dediqué de forma abierta a la literatura de ficción. Por eso me siento especialmente orgullosa de estar aquí hoy dando fe de mi doble vocación, la de la medicina y la de la literatura, para darlas a conocer y compartir el convencimiento de que la literatura y el arte en general enriquece la profesión médica. Nos ayuda a ponernos en el papel de los personajes, en sus sentimientos, en sus percepciones, y así podemos desarrollar la empatía para llevar a cabo nuestra profesión acompañando al que sufre desde el entendimiento de sus emociones. Espero que mi exposición de hoy sea una buena ilustración de este convencimiento. Mi exposición trata sobre el libro de Albert Camus, La peste. Creo que revisitar este clásico contemporáneo sugiere lecciones de gran relevancia para el momento histórico actual y precisamente en relación directa con la mejor versión que tenemos del médico, de la figura del médico en nuestras sociedades. El contexto histórico al que me refiero tiene su epicentro en el año 2020, con el comienzo de la pandemia del coronavirus. Hasta entonces, a pesar de otras muchas epidemias, la mayoría dábamos por hecho la solidez de nuestro primer mundo. Y de repente todo se descolocó. La seguridad y el arraigo desaparecieron, nos tuvimos que confinar, no sabíamos cómo protegernos, murieron muchas personas, aumentaron los trastornos mentales y tuvimos que volver a enfrentarnos con amenazas que en el primer mundo creíamos erradicar. Fue entonces que se disparó de nuevo la venta y lectura de La peste, de Albert Camus. Yo también necesité releer la obra y descubrí una novela distinta a la que leí en mi temprana juventud. Esta presentación es fruto de la lectura desde mi perspectiva de ahora, esto es, con muchos más años y más experiencia de vida, y sobre todo desde una ahora que nos revela que nuestro mundo era mucho más líquido de lo que pensábamos, lo que profetizó Camus con absoluta maestría, describiendo el día a día de una aficionada epidemia de peste bubónica en Orán, Argelia, desde hace más de 70 años. La peste fue publicada en 1947, pero se empezó a escribir unos años antes, entre 1940 y 1944, durante la ocupación nazi en Francia. La empezó en Orán y poco después se trasladó a Francia. Retomó continuar la novela y acabarla al final de la ocupación alemana. La trama va desde el origen del contagio hasta el final de la epidemia en Orán, pasando por el operativo de aislar la ciudad del resto del país y del mundo. A raíz del confinamiento salen a flote emociones y comportamientos individualistas, insolidarios, oportunistas, cobardes,
pero también piedad, compasión y colaboración entre los afectados. Las relaciones cambian y la vida se hace especialmente cruel. En palabras de Camus, esto que voy a citar es de La peste, así la enfermedad que aparentemente había forzado a los habitantes a una solidaridad de sitiados rompía al mismo tiempo las asociaciones tradicionales, devolviendo a los individuos a la soledad. Esto era desconcertante. Los enfermos morían separados de sus familias y estaban prohibidos los rituales velatorios. Los que morían por la tarde pasaban la noche solos y los que morían por la mañana eran enterrados sin dilación. Cuando la peste se apoderó de la ciudad, se vio que la miseria era más fuerte que el miedo. Son muchas las descripciones de acontecimientos y de situaciones que nos resultarán asombrosamente familiares, pero en esta exposición quiero centrarme en 2 o 3 aspectos. En primer lugar, la peste, lo que podría ser el punto de partida del mensaje principal de la peste, de la novela, que la peste es la justificación de la muerte y del sufrimiento innecesario, tome la forma de epidemia o de guerra. En efecto, este libro se considera una alegoría de la ocupación nazi en Francia, lo que el propio autor confirmó. Una alegoría que no llega a mostrar ni se ceba con el comportamiento humano terrible y cruel de los nazis, y que incluso lo que destaca es la humanidad de los personajes víctimas, que se va apreciando en el transcurrir de la historia hasta un final en el que Camus sentencia: hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio. El segundo aspecto sobre mi exposición es la gran pregunta sobre la que se reflexiona a lo largo de la obra. ¿Cómo podemos combatir la peste? O en términos simbólicos, la maldad y la desgracia, también combatirla incluso dentro de nosotros mismos. Y en concreto, la parte central de la exposición será en qué estriba la heroicidad de los personajes. Esto es, también de forma simbólica, cuáles son las virtudes y los méritos a estimar en las personas, cuáles son las virtudes que se deberían desarrollar. Camus rechaza la figura del héroe marcial y se esfuerza por señalar valores y proezas distintas, contrarias a la guerra, contrarias a la peste. Y es así como veremos que las acciones y los valores del médico se revelan como la alternativa por excelencia. Camus escribió La peste, como ya dije antes, durante la ocupación alemana de Francia, que ocurrió desde el 22 de junio de 1940 a diciembre de 1944. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Empezó a escribirla en pleno cambio ideológico personal. Sobre esto volveré más adelante, porque eso se manifiesta mejor a través de los diálogos de los personajes del doctor Rie y su amigo Tarrou, la peste, que bien podrían representar su debate personal, a modo de reflexión sobre la condición humana. Su moralidad y su fe en lo humano incluía el rechazo de toda injusticia y violencia. Como ya dije también antes, comenzó la novela en Orán, pero pronto tuvo que viajar a Francia, en donde quedó atrapado por la ocupación alemana en el pueblo francés de Panelier, al que se había trasladado para recibir tratamiento por la tuberculosis que padecía desde que tenía 17 años hasta su muerte en un accidente en 1960, cuando tenía 46. Cuando se fue de Panelier, se trasladó a París para militar en la Resistencia, como periodista en el clandestino periódico Combat, del que fue fundador y después director y editorialista. Desde tal situación personal e histórica se entiende mucho mejor el desarrollo de la novela en este sentido alegórico del que estoy hablando. La peste es el enemigo, es la ocupación. Sus víctimas son las poblaciones ocupadas, los ciudadanos que ven interrumpida su movilidad, su posibilidad de escapar, y también los que son trasladados y confinados en campos de concentración. Se dice que le inspiró la versión antisemita que había surgido durante una peste en el siglo XIV. La peste llega por sorpresa, coge desprevenidos a los ciudadanos de Orán, como a los europeos. La rapidez de la invasión alemana y la expansión del nazismo, y como a los franceses la traición del mariscal Pétain. Suele pasar que hay un primer momento en el padecimiento de calamidades en el que predomina la negación inconsciente. Al principio no nos es fácil creer y asimilar los hechos más terribles y crueles. Al no verlos no nos protegemos.
No se toman las medidas necesarias para evitar la expansión. Cuando cede la ceguera, puede que sea ya muy tarde. La peste ya nos ha debilitado y la inminencia de la muerte pone todo en cuestión. Nuestro carácter, nuestras costumbres, nuestras normas. Ante la guerra afloran respuestas similares a las que se producen en situación de epidemia: la resignación, el pánico, el silenciamiento cómplice de los efectos letales de la enfermedad o de la ocupación y la heroicidad. Va presentándonos esta diversidad de actitudes a través de distintos personajes que conforman una novela coral, una historia colectiva de protagonismos compartidos. Sin duda, los parecidos entre las guerras y las epidemias son llamativos, y lo peor es que no son situaciones excluyentes, sino todo lo contrario, porque a lo largo de la historia guerras y epidemias con frecuencia fueron de la mano. Uno de los casos más famosos de esta coincidencia es la peste, mira a dónde me remonto, pero bueno, se remontó él también, es la peste ateniense del año 430 a.C., durante la guerra del Peloponeso. Hay consenso en que la guerra del Peloponeso fue una de las principales fuentes de inspiración a la que recurrió Camus para documentarse al escribir La peste. Como expliqué a continuación, quiso también contestar su relato y su retórica como parte de nuestra historia universal. Pericles es la figura histórica de mayor peso en las narraciones de la larga guerra entre Atenas y Esparta, a pesar de que murió en el año 429 a.C., apenas 2 años después de que comenzara la guerra que lideró. Una guerra que tuvo un comienzo ya trágico para Atenas por la llegada de una epidemia que acabó con la vida de miles de atenienses, también con la de Pericles, y posiblemente debido a Pericles, dada la estrategia que promovió para aislar y proteger a los atenienses. Es conocida la oración, Pericles es conocida también por su oración fúnebre. Es todo un canto de virtudes de su patria y de la democracia ateniense. Por su defensa incluso dice: vale la pena morir, vale la pena la guerra. Pericles proclama así que todos los atenienses que murieron en las batallas asumieron la relevancia del sacrificio. Considerando más deseable la venganza, ahora viene la diapositiva. Así. Confiaron en sí mismos y se resolvieron a morir resistiendo más que a salvarse, cediendo y huyendo y enfrentándose al peligro. Murieron estando más creídos en la cima de la gloria que del temor. Bueno, dijo lo de que digo yo, pero es lo que está. En cambio, como ya dije, en La peste, Albert Camus rechaza la heroicidad marcial de Pericles, frente al reto de buscar otro modelo de heroicidad. Para empezar, Camus no asume un relato maniqueísta simple. No se trata de la ignorancia frente a la ciencia, ni de los nazis frente a los aliados. No es tan fácil porque la incertidumbre no es ignorante. Para entonces, Camus, como aclamado intelectual de izquierdas, comenzaba a disentir de sus colegas más afamados respecto a varios temas clave como la pena de muerte o el debate moral de si un fin puede justificar los medios. De fondo también el reconocimiento de la gran purga del stalinismo. Bueno, ya diré más adelante un poco de sus prismas. Ya en 1951, con la publicación del ensayo El hombre rebelde, queda claro el rechazo de Camus a ideologías que abrazamos con facilidad, aunque justifiquen el asesinato. Las paradojas que ello suscita se expresan en La peste a través del personaje clave de Tarrou, insistiendo en que nadie está libre de su propia plaga, por lo que debemos estar vigilantes para mantenerla bajo control. Cuando uno lleva en sí mismo la peste porque nadie está indemne de ella, y sé que hay que vigilarse a sí mismo. Lo sabe por experiencia, y este es su relato. Digamos para simplificar, Rie, que yo padecía ya de la peste mucho antes de conocer esta actitud. Esto es una cita de Camus. Ya de la peste mucho antes de conocer esta actitud y esta epidemia. Cuando yo era joven vivía de la idea de mi inocencia. Mi padre era abogado y bonachón, pero cuando yo tenía 17 años lo acompañé a escucharlo en un tribunal. Sin embargo, no conservo de ese día un buen recuerdo, nada más que la visión del culpable.
Sentía solamente que querían matar a aquel ser viviente y un instinto formidable como una ola me llevaba a ponerme de su lado. No desperté de ese delirio hasta que mi padre empezó la acusación. Luego comprendí que ese ser bonachón estaba pidiendo la muerte de aquel hombre en nombre de la sociedad. No decía más que esa cabeza debe caer. Había sido yo un apestado durante todos esos años, es lo que creí, en que con toda mi vida había creído luchar contra la peste. Comprendía que había contribuido a la muerte de miles de personas, que incluso la había provocado, aceptando como buenos los principios y los actos que fatalmente la originaban. Los otros no parecían molestos por ello, o al menos no lo comentaban nunca espontáneamente. Estaba con ellos y sin embargo estaba solo. Sí, sigo teniendo vergüenza, sigue diciendo Tarrú. Y sigo teniendo vergüenza. He llegado al convencimiento de que todos vivimos en la peste y he perdido la paz. Sé únicamente que hay que hacer todo lo que sea necesario para no ser un apestado y que solo eso puede hacernos esperar la paz. Eso es lo único que puede aliviar a los hombres y si no salvarlos, por lo menos hacerles el menor mal posible e incluso a veces un poco de bien. Por eso me he decidido a rechazar todo lo que de cerca o de lejos, por buenas o malas razones, haga morir o justifique que se haga morir. Darrú había quedado traumatizado por todo aquel daño que un ser bueno podía llegar a realizar sin planteárselo. Estaba pidiendo con ligereza la muerte de aquel hombre en nombre de la justicia y en boca de su padre, con la agonía de la espera de ese final. Hasta los mejores hombres no se abstenían de matar o de dejar matar. Cuando tomó conciencia de todo ello, no había excusa posible, lo que a su vez lo excluye de este mundo. La peste se justifica sobre la búsqueda de un futuro ilusorio, sacrificando el presente. No importa los que tengan que morir o sufrir, porque forjamos un mítico bien para la posteridad. Si renuncias definitivamente a matar o a ser cómplice del asesinato, tu reino ya no es de este mundo. Así, el ejercicio de reconocer la peste y de resistirse a ella empieza con uno mismo. Y es un camino solitario que pasa por el esfuerzo continuo de estar atento y vigilante de los preceptos que abrazas y que justifican tus acciones y omisiones. Una de las razones por las que incluí en el libro del profesor de psiquiatría Alonso Fernández, Fanáticos terroristas, es porque remite a esas ideologías y personajes que confrontó Camus en La peste. De manera que desde la historia se nos revelan claves para comprender perfiles y diagnósticos propios de mi especialidad, de la psiquiatría. Alonso Fernández hace una magnífica diferenciación psicológica entre Hitler y Stalin. Como dictadores tienen en común que actúan en nombre de los ideales del yo, fascista, comunista, teológico, el que sea. Pero se diferencian en que Hitler tenía un perfil de tirano mitificador y Stalin de tirano dogmático. Mientras Hitler se vale de los mitos irracionales del tipo por el imperio hacia Dios, la pureza de la raza, el perfil stalinista era esos dogmas sobrerracionales, contaminados de factores emocionales que se valen de la lucha de clase, el odio a los burgueses, caso de Stalin. Y hay diferencia también el perfil paranoico del perfil paranoide. El perfil paranoico sería el de Hitler y el perfil nazi, claro, el perfil hitleriano nazi, con una desmedida ambición para producir valores míticos, que desconfía de los no allegados. El cambio, el paranoide, perfil stalinista comunista, está ligado a dogmas sobrevalorados y se alimentan por emociones ocultas que les hacen temer que sus allegados no los sigan de verdad, entonces los persiguen. En ambos casos, la violencia y la crueldad se pone al servicio de los fanáticos ideales del yo, por muy lejos que se hallen de la realidad. Pero ¿cómo será el nuevo héroe que se enfrenta a la peste renunciando a matar? La novela sugiere varias respuestas a través de sus personajes. Personaje tras personaje, Camus sabe sacar el pequeño héroe que casi todos llevamos dentro. Destaca, por ejemplo, el personaje de Joseph Grant, quien salva del suicidio a su vecino, pero que adquiere su verdadera grandeza como funcionario insignificante, dedicado a llevar día a día y con minuciosidad la contabilidad de los que fallecen en la ciudad, mientras que en sus ratos libres se empeña en redactar la frase perfecta con la que empezar su primera novela. El narrador de La peste enaltece su trabajo y su actitud.
Es otra cita. Y es cierto que los hombres se empeñan en proponerse ejemplos y modelos que llaman héroes. Si es absolutamente necesario que haya un héroe en esta historia, el cronista propone justamente a este héroe insignificante y borroso, que no tenía más que un poco de bondad en el corazón y un ideal aparentemente ridículo. Página 160 de La peste, que se editó en... También conmueve Rambert, el periodista extranjero atrapado en la ciudad de Orán por el confinamiento, quien solo aspira a volver junto a su novia, pero cuando al fin encuentra la manera de marcharse clandestinamente, entiende que debe quedarse a compartir destino con sus amigos. Con Otón, el juez de instrucción, aprendemos del profundo dolor de ver morir sufriendo a su hijo pequeño, confrontando estoicamente el sentido absurdo de la vida. Destacan otros dos personajes que son médicos de profesión, esmerándose día a día en su trabajo. Richard o Castell, quien se dedica especialmente a buscar una vacuna o un suero para tratar la enfermedad que va mutando. Y entre todos ellos el narrador, el protagonista para el lector, Dr. Bernard. El primero que se percata de la llegada de la peste y exige medidas sanitarias y el cierre de la ciudad. El que renuncia al cuidado de su propia esposa enferma, que estaba en otra ciudad, ocurrió el confinamiento, recibiendo cuidados en otra ciudad y a la que ya nunca más va a volver a ver. Pero la relevancia de la figura del médico se manifiesta especialmente en un diálogo hacia el final de la novela entre Rie y su ahora gran amigo y otro de los principales protagonistas. Me salté una página, creo. De quien ya os hablé, de Tarrú. Es en este segmento que Camus explica más claramente a través de Tarrú que las ideologías que justifican el asesinato y la pena de muerte son la plaga, y defiende la necesidad moral de primar siempre a la víctima. Ya insistí en que no se trata de una decisión fácil de seguir, es una opción solitaria y llena de dudas que parece aludir a un debate personal del autor a través de los dos amigos y personajes de la novela, Tarrú y Rie, el debate personal que debía de estar haciendo Camus. Pero como se verá, Tarrú vislumbra una solución. Cito una selección del segmento. Sé que yo no sirvo para el mundo y que a partir del momento en que renuncié a matar, me condené a mí mismo a un exilio definitivo. Los otros serán los que harán la historia. Sé también que no puedo juzgar a esos otros. Sé únicamente que hay en este mundo plagas y víctimas y que hay que negarse tanto como le sea a uno posible a estar con las plagas. Así que afirmo que hay plagas y víctimas y nada más. Claro que tiene que haber una tercera categoría, por ejemplo, la de los verdaderos médicos, pero de estos no se encuentran muchos, porque debe de ser muy difícil. Por eso decido ponerme del lado de las víctimas, para evitar estragos. Entre ellas, por lo menos, puedo ir viendo cómo se llega a la tercera categoría, es decir, después de un silencio, el doctor se enderezó un poco y preguntó a Tarrú si tenía una idea del camino que había que escoger para llegar a la paz. Tarrú contesta, sí, la simpatía. La simpatía, dice. Hoy diríamos empatía. En el francés original, sympathie, que en castellano también se traduce como compasión y que en francés se utiliza además en plural para dar las condolencias, mes sympathies. Esta es la esencia de la figura del médico como él, la propuesta que más claramente se opone al modelo marcial. En sentido metafórico, nos remite a los actos y a los sentimientos y valores que ponen en primer lugar el cuidado de los que sufren, los vulnerables. Es también un compromiso ético realista templado. Palabras del médico Rie. Yo me siento más solidario con los vencidos que con los santos. No tengo afición al heroísmo ni a la santidad. Esta es otra cita de él. Lo que me interesa es ser un humano. Es evidente que un hombre tiene que batirse por las víctimas, pero si por eso deja de amar todo lo demás, ¿de qué sirve que se bata? Hoy en día la propuesta de Camus no puede estar más de actualidad. El concepto de empatía es central en la literatura académica en torno a las neurociencias. Hablo actualmente. Por ejemplo, la compasión, después de un largo periodo de descrédito, ha sido recuperada como virtud por filósofos como Martha Nussbaum, Peter Singer o Tom Regan. No es casualidad que empatía y compasión se exploren en estrecha relación con el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, y por cierto también con el derecho de los animales no humanos.
Son líneas de pensamiento que derivan en gran parte de Peter Singer y Don Reagan, pues son de los que más abogaron por los derechos. Son líneas de pensamiento que derivan en gran parte de profundizar en lo que significa, tanto históricamente como emocionalmente, el ejercicio de cuidar a otros, sobre la consideración que merece lo que hoy denominamos trabajos de cuidado. Pero también es importante reconocer que Camus, en esa dimensión actual de la propuesta, está francamente ausente de la novela Mujeres, de la que podríamos destacar precisamente la carencia de personajes femeninos. De hecho, los cuidados del enfermo, que sabemos que son trabajos feminizados, haya o no haya pandemia, en la peste están invisibilizados. Son hombres los que pierden a sus hijos, son hombres los que lloran a distancia de sus mujeres y, desde luego, los animales no humanos representan sobre todo la gran amenaza. De cierta forma, esto le añade valor a la lectura actual de la novela. Muchas son las cosas que han pasado desde entonces y la filosofía y nuestra moralidad dan señales claras de evolucionar. Hasta aquí me he centrado en la reflexión en torno a las dos grandes alegorías de la novela: la peste como ideología que promueve o permite la muerte y el sufrimiento innecesario, y la figura del médico como la representación de la empatía y de la compasión que se manifiesta en el cuidado de las vidas. Pero es inevitable que me quede corta. Estos son temas grandes, temas de calado, que forman parte de una reflexión más amplia sobre el sentido de la vida. Estamos hablando de filosofía, pero necesariamente también de psiquiatría, porque atañen al sufrimiento físico y emocional que queremos comprender y aliviar. En la peste se recuerda la vinculación histórica de la religión con la búsqueda de explicaciones y de un consuelo que sostenga esa necesidad humana que es encontrar el sentido de la vida, como diría el psiquiatra Víctor Frank, que por cierto sobrevivió a varios campos. Pero en la peste también se descarta la religión como explicación del sentido de la vida. En un momento dado, el sacerdote jesuita Padre Panelú propone que la plaga es un castigo divino. La respuesta llega pronto. Si la plaga, si la plaga y todo se debe a Dios, ¿cómo Dios puede enviar una tortura semejante? La respuesta alternativa es existir, vivir bajo el supuesto de que la vida. Antes he dicho que la lectura actual de la peste conecta con debates filosóficos actuales que habían sido desacreditados, ¿no? Empatía. Pero la peste conecta también con debates filosóficos de plena actualidad que, no obstante, estaban muy lejos de los debates de entonces. Pero en realidad no tanto si tenemos en cuenta que una de las colaboradoras más cercanas de Camus en aquel momento fue Simone de Beauvoir, de la que después se apartó por no compartir sus pensamientos sobre el daño ocasionado por el Stalin. Y Beauvoir, en su novela Los mandarines, ridiculiza a Camus a través de uno de los personajes. O incluso si tenemos en cuenta que el principal filósofo de la compasión fue Schopenhauer, los primeros que también abogó por los derechos de los animales. Eso ya en el siglo XIX. Sin embargo, como se dice ahora, en aquel contexto los puntos aún no se conectaban. Tal vez de ahí también que la peste destile los debates internos del autor, especialmente manifiesto, como ya he repetido, en las diferencias entre Tarrou y Roux. Ahora bien, el final de la novela se mantiene fiel a un existencialismo que sentencia el absurdo. Y si es verdad que la filosofía y nuestra moral humana han dado claras señales de evolucionar, no por ello podemos dar por hecho que se trate de un camino lineal e irreversible. Camus salva al ser humano, pero no por su historia acumulativa de progreso moral. La peste va a seguir ahí agazapada y puede volver en cualquier momento. Salva a los humanos por su capacidad para sentir compasión y piedad, por la interacción que da la mano al que sufre. El único antídoto contra la guerra y contra la muerte y el sufrimiento innecesario que se activa en tiempo presente, y no por un ideal futuro utópico que a veces pone en jaque precisamente estos valores. Aquí otra nueva cita de la peste. El doctor Rie decidió redactar la narración que aquí termina, por no ser de los que callan, para testimoniar en favor de los apestados, para dejar por lo menos un recuerdo de la injusticia y de la violencia que les había sido hecha, y para decir simplemente algo que se aprende en medio de las plagas, que hay en los hombres cosas más dignas que de desprecio.
pero sabía que, sin embargo, esta crónica no puede ser el relato de una victoria definitiva. No puede ser más que el testimonio de lo que fue necesario hacer y que, sin duda, deberían seguir haciendo contra el terror y su arma infatigable a pesar de sus desgarramientos personales. Todos los hombres que, no pudiendo ser santos, se niegan a admitir las plagas y se esfuerzan, no obstante, en ser médicos. Oyendo los gritos de alegría que subían de la ciudad, sigue siendo Camus, es todo esto, Rie tenía presente que esta alegría está siempre amenazada, pues él sabía que esta muchedumbre dichosa ignoraba lo que se puede leer en los libros. El vacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las valijas, los pañuelos y los papeles, y que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en la ciudad feliz. Antes de hablar de la conclusión general, no quiero dejar de señalar a la filósofa Hannah Arendt, que en 1933 también sufrió la persecución como judía en Alemania, lo que está relacionada con las alegorías de la peste. Arendt, en sus escritos, nos recuerda lo que en La peste manifiesta Camus, que la muerte de la empatía humana fue uno de los primeros y más reveladores signos de una cultura que cayó en la barbarie, como ocurrió en el nazismo, así como que la violencia nunca puede justificarse en nombre de ningún fin, por más noble que parezca. Esos fines deben mantenerse dentro de los límites éticos y morales, que no supongan agresiones ni daños a otros, que solo a través del diálogo y el respeto mutuo podemos construir una sociedad verdaderamente libre y justa. La peste, en la misma línea, nos indica que uno debe evitar formar parte de situaciones perversas y de aquellas ideologías que consienten, para lo cual hay que estar atentos, vigilantes a sentimientos latentes que nos puedan arrastrar hacia la vileza si omitimos. También habrá... Camus abre varias vías para la heroicidad humana. La del hombre atento a no dejarse arrastrar por la plaga, y al verdadero santo, el médico que cumple con su deber pero que también alivia el sufrimiento. Esto es, los humanos que cuidan y ayudan al que sufre. Llevando todo esto a la práctica de la medicina, abogo por una medicina humanista que opte en primer lugar por no hacer daño y escuchar al que sufre, que cumple con su trabajo desde la empatía y la compasión para dar paz, y que esos adelantos de técnicas y pruebas sean una ayuda, herramientas para el ejercicio de la medicina, pero que en ningún momento puedan suplir el encuentro interhumano médico-paciente para crear una sólida alianza terapéutica de comprensión que reconforta. Para terminar, señalo que en este libro Camus, con una lectura más atenta, nos recuerda que el médico humanista reconoce el dolor de vivir, reconforta y ayuda a paliarlo, y que la vía que nos conduce a ellos es la piedad, y unos valores morales que respetan las buenas acciones. Bueno, pues ahora a ver el replicante que me dice. Puedo llevarme esto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Especialmente quisiera dar las gracias a Carmen y sobre todo a Aurea porque nos hemos conocido hoy. Podría preguntarme cómo es posible que conteste dos discursos y los dos son de psiquiatras, ¿no? Algo tiene, alguna explicación habrá. Seguro que la hay. Leyendo la peste y sobre todo leyendo el precioso discurso de Aura, me preguntaba de qué podía hablar, ¿no? Y bueno, se me ha ocurrido hablar de algo que me interesa últimamente de forma muy especial, de un concepto que podríamos llamar
el paciente como texto. Hemos estado hablando de un texto magnífico de un libro, pero quizás en cada paciente hay un libro o varios libros, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma quiero compartir con vosotros. Los médicos leemos a los pacientes cuando nos consultan y lo hacemos a través de sus palabras, gestos y de sus emociones. Con todo ello, intentamos escribir sus narrativas en el papel, últimamente en el ordenador. Y a esa tarea la hemos llamado historia clínica. Se trata de ir construyendo un relato a partir de lo que el paciente cuenta, que nos permita, a la manera de William James, encender la luz para examinar la oscuridad. Sin embargo, a menudo permanecemos en penumbras, bien porque nos cuesta interpretar el texto al faltarnos datos, o por ser incapaces, y esto es muy frecuente, de traducirlos a nuestro propio lenguaje médico. Escribía Fatema Mernissi que las palabras son como cebollas. Cuantas más capas quitas, más significados encuentras. Indudablemente, el tiempo, la paciencia, que es una gran virtud para el médico desde mi punto de vista, y la empatía son de gran ayuda para ir limpiando estas capas de. No es extrañar que la lectura del texto de los pacientes resulte compleja, porque como expuso Hans-Georg Gadamer en su libro El estado oculto de la salud, la tarea del médico es hermenéutica. Esta palabra va a ser clave para todo lo que quiero compartir. El médico intenta desentrañar lo oculto y por eso tiene también mucho que ver con su afición a la novela negra. Yo entiendo que la labor del médico para llegar a la comprensión del relato es como una mezcla de traductor, filósofo, de poeta, investigador, detective, arqueólogo, incluso me he permitido decir que incluso de dendrocronólogo, que ya sabéis que es la ciencia que estudia la antigüedad de los árboles para poder decir, pues esto que me has traído en realidad es un Stradivarius de 1668. Todo esto creo que son virtudes que puede tener el médico para entrar en eso que es oculto. Y utiliza todas estas habilidades para buscar las músicas más antiguas del paciente y para encontrar el origen del mal. Trata de entender las intenciones del otro, comprender sin juzgar y desmontar sus propios prejuicios y clichés para formarse un criterio propio sobre lo que el paciente necesita. La hermeneusis, en el proceso biopsicosocial, considera el mapa de quejas. Por eso los médicos de familia no hablamos de diagnóstico, decimos motivos de consulta, ¿no? Eso que Pedro Alén Entralgo y después Carlos Castilla del Pino denominaban como patobiografía. Pero además de eso, también nuestros escotomas, nuestras manías, nuestros tesauros, agujeros negros y reiteraciones. Conjuga la intimidad de nuestros pensamientos con la extimidad de los acontecimientos. Leer apropiadamente al paciente es el objetivo del médico. Pero, ¿cómo poder hacerlo? Adiestrarnos para interpretar los silencios, las músicas de las personas, leer en las cicatrices de la piel, en el corazón y en los pliegues más profundos y recónditos del alma podría ser muy apropiado para encontrar la raíz del problema. Alberto Barrera Cisca, en su libro La enfermedad, nos recuerda que cada enfermo escribe su propia historia. Los relatos que narran las enfermedades tienen otro orden, otro ritmo, nunca se repiten, aunque todos tengan el mismo final. Lo que nos lleva directamente a uno de los aforismos del padre de la medicina moderna, William Osler, que decía: el tratamiento del paciente es el elemento más importante en el tratamiento de la enfermedad. El paciente, y no la enfermedad, es la entidad. Datos y relatos, de la técnica al arte. Hemos hablado todos de la parte humanística y la parte artística de la medicina, ¿no? Los médicos utilizamos continuamente datos, cifras, análisis, pruebas de imagen, protocolos, algoritmos y guías clínicas. Los datos son narrativas digitales que nos conectan con el problema, biología pura. El dataísmo actual es una palabra que no sé si está en la Real Academia, pero que se utiliza mucho, que supone el centro del pensamiento científico y médico, deshumaniza la tarea médica. Y es una herencia cartesiana. La modernidad europea estableció en un determinado momento un canon de pensamiento conceptual abstracto y sistemático, que además es dominante. Pero hay otras formas de pensar alternativas, que son narrativas, figurativas, icónicas y concretas. Los relatos pertenecen a esas narrativas y a esas alternativas y constituyen narrativas personales. Son biografía y están impregnados de ética y de valores, tanto los del paciente
como los del profesional. Constituyen la autovía que nos conecta rápidamente con la persona y a través de las metanarrativas favorecen el razonamiento clínico. Esas formas de pensar tienen mucho que ver con el arte y las humanidades, como habéis dicho, que son lo que realmente dan sentido a la profesión médica. Una tarea que sin duda posee una parte científica, pero que es indisoluble de la labor humana. El neurocirujano británico Henry Marsh nos lo recuerda desde su experiencia vital con estas hermosas palabras. Dar sentido al mundo, contándonos historias, es una parte fundamental de lo que significa ser humano. En su imprescindible libro Catarsis, el médico polaco Andrzej Szeklik nos enseña que la medicina y el arte parten del mismo tronco. Ambos tienen origen en la magia, un sistema basado en la omnipotencia de la palabra. Todo comienza y termina, por tanto, con la palabra. Desde la antigua Grecia hasta nuestros días, la medicina es un arte. Contiene lenguaje no verbal y no verbal, texto e interpretación. Esto me da pie para hablaros de otro nuevo paradigma de la medicina, que es lo que llamamos medicina narrativa. La medicina narrativa, o medicina basada en la narrativa, es un enfoque médico que utiliza las narrativas de las personas en la práctica clínica, la investigación y la docencia para aumentar la comprensión científica de la enfermedad. Tiene como objetivos validar la experiencia del paciente y fomentar la creatividad y la autorreflexión en el medio. Estamos aquí todos porque en realidad somos artistas, si no, no tendría sentido. Por lo tanto, tenemos una creatividad innata. Es un nuevo modelo médico que pretende revisar los previos y tiene en cuenta las narrativas de los pacientes, los relatos de los médicos sobre las historias de los pacientes y los autorrelatos de sus propias experiencias como pacientes, porque los médicos también somos pacientes. Parte, por tanto, de ambos lados de la mesa. Para Brian Hurwitz, que es médico general británico, la medicina narrativa constituye un puente entre la biomedicina moderna y la experiencia vivida por el paciente, que recoge aspectos del modelo biopsicosocial y de la medicina centrada en la persona. Favorece el desarrollo de competencias para aprovechar la narratividad en los procesos diagnóstico, terapéutico, en la educación de los pacientes, en la educación de los profesionales y en la investigación. Y tiene impactos positivos en los profesionales de la salud al promover espacios de reflexión y autoconciencia. Además, se complementa fácilmente con el enfoque de la práctica médica basada en la evidencia. Según Rita Charon, que de alguna manera es la madre de la medicina basada en la narrativa, y que es profesora de la Universidad de Columbia, una de las principales y una principal defensora de esta disciplina, una condición para valorar la importancia de la narrativa en medicina es comprender que la complejidad de la persona humana puede encontrar un paralelo con la noción de texto, citando desde el reduccionismo cientifista que toca al ser humano como objeto de un saber exacto, al borde donde lo humano es abordado desde su intrínseca condición problemática, inconclusa, imprevisible, reticente a cualquier encasillamiento conceptual. Compara la historia del paciente con los textos literarios. La medicina narrativa utiliza los conocimientos y habilidades que podemos aprender de otras disciplinas humanísticas, del arte en general, de la literatura, de la filosofía, de la escritura poesiva, la escritura creativa. Nos llevan a la fusión de dos epistemologías, la del cuerpo y la del mundo interior del paciente, para mejorar la manera en la que abordamos la práctica clínica y la relación no solamente con los pacientes, sino también con nuestros compañeros. En el corazón de la medicina narrativa está el reconocimiento de que cada paciente y cada encuentro clínico es único, que la experiencia del paciente es tan importante como los datos clínicos y las pruebas, y que no existe una única perspectiva, una única manera de entender una historia. Esto, cuando se lo explico a los residentes, les digo, en una consulta hay un encuentro entre dos expertos, el médico, la médico, experta en medicina, y el paciente que es experto en su vida. Obviamos la experiencia de su vida del paciente, probablemente no podamos ayudar. Y esto es lo que de alguna manera quiere decir dónde se encuentra el corazón de la medicina narrativa. Y dado que hemos estado hablando de la peste y de Camus, o de Camus, pues diríamos, la colectividad también puede ser tomada como texto. De hecho, como ha explicado muy bien Aurea, aquí hay muchos protagonistas que hacen una reflexión y que su lectura es una lectura que de alguna forma yo creo que nos enriquece, ¿no?, por su visión de cómo interpreta el texto y cada uno de los personajes. Cosa que escuchándola yo diría, me parece que estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, ¿no?
Y si hubiera que centrar y decir, ¿en qué palabra resumirías el texto? Yo lo resumiría en una palabra que se llama compasión. La colectividad enferma puede también ser considerada como un texto. Disponemos de muchos ejemplos a través de la historia de la literatura y el pensamiento. La peste constituye el centro de atención en el Decameron de Boccaccio, en Los novios de Manzoni y en muchos otros textos antes de la publicación de Camus. Pero no todos son virus o parásitos o bacterias, de los que podríamos hablar muchísimo. El texto, por ejemplo, de Byung-Chul Han, que se llama La sociedad del cansancio, habla de que esta sociedad es víctima de una pandemia no biológica, sino neuronal, que conlleva sufrimiento psicológico, depresión, ansiedad, trastorno por déficit de atención, hiperactividad, trastorno límite de la personalidad y síndrome de Burnout. Algo de lo que Aurea es experta y que ve en la consulta todos los días, ¿no? Mucho se ha escrito sobre la pandemia de COVID-19 y es de esperar que aparezcan, como decía el gran Vilas, muchos otros relatos y películas que den testimonio de lo sucedido. Hasta ahora yo me quedo con lo que me parece el más personal, que es el texto en primera línea del intensivista Gabriel Heras, que ha formado un proyecto que se llama UCI con H, Humanización de los Cuidados Intensivos, y que afortunadamente está calando no solamente en España, sino en los países latinoamericanos y en otros lugares del mundo. Lo que tienen en común todos estos textos es la experiencia del daño que provoca la alteridad. Y esto tiene mucho que ver también con lo que ahora nos ha explicado de, digamos, de los totalitarismos, ¿no? Durante la pandemia nosotros hemos visto que el daño principal, indudablemente, el virus mataba, pero también mataba la falta de afecto, la falta de cariño y el sálvese quien pueda, ¿no? Que lo hemos vivido en montones de situaciones. Hace poco tiempo, además, aunque volvemos a olvidarlo, lo hemos vivido en nuestra propia carne, como ciudadanos, como pacientes y como médicos. Y nos ha hecho ver que la manera más sencilla de poner límites a la empatía y a la compasión consiste precisamente en dividir a la raza humana en nosotros y ellos. Decía Emily Dickinson, y tiene mucho que ver con las aficiones y con aquellas cuestiones que son vitales para Aurea, que para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Leer y escribir para aprender, enseñar y curar. El ejercicio de la lectura sigue siendo el lugar por antonomasia del conocimiento de uno mismo y del otro, por mucho que nos quieran contar lo contrario. Mediante un aprendizaje por proximidad, la lectura atenta, el ensayo, la poesía, la narrativa, introduzco también el cine, el teatro, la ópera, mejora nuestra capacidad de escucha y empatía y habilidades sociales. Y la escritura potencia nuestra capacidad de interpretar y actuar ante las historias. No es desconocido por vosotros que hay un montón de experiencias docentes con médicos de pregrado y con residentes en los cuales la utilización del cine, de la ópera o de la literatura genera una mayor comprensión del ser humano y del paciente y por lo tanto les facilita para ser mejores personas y mejores médicos. La medicina narrativa es un campo interdisciplinario que considera al enfermo como una persona con una historia dentro de un contexto de enfermedad. Un relato que conlleva emoción, dolor y sufrimiento, tal y como lo entendieron Rolf Carballo, Arthur Kleinman o Eric Cassel. Leer es aprender de los pacientes y con los pacientes. Es también enseñar y aprender de los alumnos, porque entrar en una narrativa y cambiar la perspectiva del mundo está en el corazón de la práctica pedagógica. Los objetivos docentes serán ayudar a los estudiantes a perfeccionar sus habilidades de escucha y observación, estimular sus habilidades empáticas y aumentar su capacidad de reflexión y toma de perspectiva. Os diría que llevamos 2 años celebrando un Congreso Internacional de Medicina Narrativa y cuando escuchas lo que los otros escriben, pues te quedas completamente pasmado. Y hay un montón de talento. Talento hay que utilizarlo en beneficio de los demás. Para Josep María Esquirol, que podría decir que es mi filósofo actual favorito, escribir es como empezar a materializar paulatinamente el pensamiento. Mientras que Sergio Pitol decía que ser escritor es convertirse en un extraño, en un extranjero, tienes que empezar a traducirte a ti mismo. Escribir es hacerse pasar por otro. O sea que a lo mejor en cada una de las novelas está Aurea como otro de los espías o de los detectives incluidos, ¿no? Iona Heath, que es una médico general británica y que para los médicos de familia es un referente tanto desde el punto de vista de valores y de conocimientos, nos habla en su libro, muy recomendable, Ayudar a morir, escribo para encontrar mi camino. Me guío por las palabras, las de mis pacientes, las de mis amigos, las de los escritores cuyo talento extraordinario nos enseña cómo funcionan las palabras y la capacidad que tienen de contener y de comunicar significado y de hacernos sentirnos menos solos.
Esta mañana, por ejemplo, de un taller de comunicación a mis residentes y les decía, lo más poderoso que tiene el médico es la palabra, lo que más alivia, lo que más cura y lo que más da. Entonces hemos trabajado cómo utilizar las palabras. En su novela Camille nos habla de solidaridad, de un modo de actuar compasivo en medio del absurdo que constituye la peste. Compasión es el nombre que toma el amor cuando se encuentra con el sufrimiento. Un modo de actuar sabiamente porque sabiduría y compasión son inseparables. Aurea ha abogado por la compasión. Yo diría que la compasión es el núcleo de la profesión médica y por eso también, y perdonadme que me reitere en esto, esta mañana hemos dedicado dentro de 5 horas una parte muy importante a hablar de la empatía y la compasión desde la filosofía, desde la narrativa y desde la neurociencia, porque me parece que es clave, ¿no? Solo desde la compasión y desde el autoconocimiento y la autocompasión nuestra, del propio médico, que ejerce una labor hermenéutica, es capaz de traducir las palabras del otro y las suyas propias en un contexto de amistad médica, ¿no? Que, como sabéis, era un término que también le gustaba mucho a Pedro Lainentralbo. La psiquiatría narrativa complementa los conocimientos científicos propios de su práctica clínica con la capacidad de entender nuevos aspectos como la manera en la que las personas emplean el conocimiento psiquiátrico entre diferentes culturas. De ese modo nos ayuda, entre otras cosas, a dar sentido a las dificultades psíquicas y a las diferencias psicológicas interculturales, algo que ahora mismo es muy importante porque hay muchas personas de otras culturas a las que atendemos. Las narrativas, además, constituyen una importante herramienta psicoterapéutica. Desde tiempos remotos se han empleado los cuentos con esa finalidad y se siguen empleando. En nuestros días, otro aspecto interesante que yo intento utilizar en la consulta, lo que llamamos biblioterapia, que se define como el uso guiado de la lectura con un objetivo terapéutico de desarrollo personal, en la que podemos incluir no solamente la narrativa y la poesía, sino también, o el cuento, podemos incluir el cine, el teatro, la ópera, ¿no? Como prescripción. Es decir, prescribir un cuento, prescribir una novela, prescribir una película, me parece que puede ser mucho más poderoso que prescribir fluoxetina. No sé si ahora estará de acuerdo conmigo, pero a mí me gusta más esa prescripción, porque entra más en el centro del paciente. Eso no quiere decir que en muchas ocasiones prescribir fluoxetina sea necesario, incluso imprescindible. Podemos decir que la medicina basada en las narrativas es un tipo de práctica de la medicina de otras disciplinas de cuidados con la competencia suficiente para recibir, interpretar, absorber las historias de los pacientes y actuar movidas con ellas. El concierto cotidiano de la clínica diaria en el que resonasen de forma armónica las músicas de médico y paciente en perfecta sintonía, el verdadero arte de curar debería entender al paciente en su condición de texto, es decir, de realidad abierta y multívoca, de manera que pudiéramos ser capaces de hallar y comprender la huella ardiente, incandescente e indeleble de la herida original. Esto es todo. Muchas gracias. Bueno, pues nada más, voy a cerrar ya el acto en 2 minutos. Dar las gracias a la doctora López del Río por su cercana presentación, al doctor Ignacio Torres Jiménez, bueno, por su humanística y literaria respuesta, y bueno, sobre todo la enhorabuena a la doctora López Lamela por su extraordinario discurso, el que a través del estudio literario de la peste de Albert Camus, pues nos ha entrado en situaciones muy lejanas en el espacio y en el tiempo que nos han llevado desde la Grecia de Pericles hasta la reciente pandemia del COVID. Bueno, y a mí, solo para terminar, al escuchar sus palabras, la reflexión que se me viene a la cabeza es precisamente la de un filósofo, escritor, con el que Camus pues, tuvo una amistad un poco espinosa, pero que desde luego fue muy profunda y que es uno de mis filósofos favoritos, es Jean-Paul Sartre. Él decía que con el paso del tiempo nada cambia, sino que existe de otra manera. Y yo creo que esto es lo que esta tarde, Aurea, pues nos has mostrado tú de una manera exquisita y excelente. Así que darte la enhorabuena de nuevo y ya decirte que estamos encantados de tenerte en esta asociación y que esperamos pues disfrutar de tus colaboraciones como el discurso tan hermoso que nos has dado esta tarde. Y ya para cerrar el acto, pues vamos a entregarte el diploma que ya te señala pues como asociada numeraria de Asebella. Así que enhorabuena, buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias por venir y acompañarnos esta tarde.